Bienvenidos amigos a su podcast Disidentes Jurídicos. El día de hoy contamos con ligeras modificaciones. En primer orden, mi coanfitrión estrella, el licenciado Daniel Arias Abad, por razones ajenas a su voluntad, no podrá acompañarnos. Y en esas atenciones se encuentra una persona emblemática, misteriosa, profunda. El señor José Antonio Mejía Pérez. Hola Adal, gracias por invitarme. ¿Cómo que Adal? Adalquiris, por favor. Ok, vamos a grabar de nuevo. No, sí. Ya empezamos mal. Pero Chancel, lo que es su primera. Exactamente, no. Adalquiris, gracias por invitarme la noche de hoy a acompañarte en este podcast. Okay. Nuestro coanfitrión estrella, segundo al bate, suplente. Y por supuesto vamos a contar con la presencia de nuestro invitado explosivo, si se quiere. Contamos con la presencia de Raúl Reynoso. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Gracias, Dalkiri, por la invitación. Y nada, muchas gracias por la invitación y damos tus órdenes y vamos a ver cómo desarrollamos este tema. ¿Y qué sale de aquí? ¿Y qué sale? ¿Qué puede salir? Claro. Señores, Raúl es abogado egresado con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee una especialidad en Derecho Civil y en Derecho Constitucional, así como múltiples experiencias en el derecho energético, minero y nuclear. Además, ha complementado su formación con diplomados en energía, protección radiológica y derecho nuclear, y todos ellos fueron realizados ante organismos internacionales de energía atómica. A lo largo de su trayectoria, además, ha ejercido su profesión en el ámbito privado, especialmente en el área de las vías de ejecución y cobranza, donde por casualidad, y no voy a dar payola, pero por ahí fue que nos conocimos en esa vida. Sí. Y nada, señores, es una persona que cuenta con un amplio background para poder orientarnos un poco acerca de este tema que ha suscitado tantos intereses en nuestro país. Entonces, cuéntanos, ¿cómo surge el derecho minero? Bueno, mira, de entrada te puedo decir que por definición, derecho minero no lo tenemos estipulado en ninguna normativa aquí en la República Dominicana, pero a nivel doctrinal sí pudiéramos hacer una aproximación de lo que es el derecho minero. Por lo menos conceptualizar, pues yo creo que sería descabellado de mi parte frente a una docente, yo no conceptualizar lo que es el derecho minero como tal, y luego entonces quizás hablarte un poquito de lo que es el nacimiento del derecho minero. Cuando hablamos... Producción, ¿qué es lo que pasa? Mire, este podcast es un desastre. Producción. Bueno. ¿Qué pasó, producción? Y ella vuelve y se lo pone en la cara. Y ella me lo puso. Es que yo El problema yo juraba. ya no sale igual esto después, porque ya se me fue la botella. Yo juraba que él estaba mirándote porque no se escuchaba. Entonces yo, para hacer, tú sabes, diligente, Ella y lo pone aquí. Y lo veo mal. Y yo me pego entonces pensando que estoy hablando un poquito bajito, pues yo pensé, yo que hablo duro. Se escucha bien. Y te lo puso ahí. Entonces me lo despego un poquito. Ok, inicio nuevamente. Okay, ¿de dónde retomamos? Mira, que aquí no se edita. Ah, aquí no se edita. Aquí no se edita para que estemos No, pero claros. lo que yo veo es que yo me voy a autoeditar. Yo mismo voy a decir, edito esta parte. Exacto, edito esta parte y entonces... Esa es la vida. Continúa, somos un poco orgánicos. No, entonces, nada, te decía que a nivel conceptual podemos decir que el derecho minero básicamente es el que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los concesionarios. Entonces, evidentemente, si hablamos de concesionarios, sería interesante para los que no son muy entendidos en la materia, ¿a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de un concesionario? Un concesionario básicamente es una persona físico-moral que recibe del Estado, mediante cesión, para su explotación, digamos, un bien de dominio público de manial o, en este caso, un servicio público. Luego entramos en lo que es la definición de bienes de maniales, si ustedes quieren. Pero entonces llegando, digamos, arribando a tu pregunta de lo que es el nacimiento del derecho minero en la República Dominicana, naturalmente que nosotros tenemos que hablar de los procesos evolutivos a nivel constitucional y normativo. Por ejemplo, a nivel constitucional, el derecho minero tenemos que verlo desde el año 1856, que por primera vez en la Constitución de ese año, en su artículo 77, se estableció que el Estado podía
o digamos, establecer ahí lo que eran escuelas de minerología. Estamos hablando de 1856, eso es dentro del periodo comprendido de la Primera República, 1844 al 1866-65, si mal no recuerdo. Posteriormente, en el año 1910, se promulga entonces lo que es la Ley 4590, que habla de manera, digamos, limitada de lo que es las actividades mineras. Y subsecuentemente, en el año 1956, en plena dictadura de Trujillo, del jefe, como dicen, pues entonces ahí se promulga la ley 4550 que le asigna ciertas responsabilidades a la Secretaría en materia minera, a la Secretaría de Agricultura. Óigame por dónde nosotros ¿Por íbamos. dónde empezamos? Por dónde nosotros íbamos en ese sentido. O sea, sí había, digamos, la iniciativa y se estaba realizando, digamos, los esfuerzos en el plano minero, pero todavía no se podía hablar de manera, digamos, formal positiva de un nacimiento del derecho minero. Evidentemente que nace con la actual ley que nosotros tenemos. En el año 1971, que es la ley 146-71. Ahí ya nosotros podemos decir que el derecho minero nació de manera formal positiva. Y claramente cuando hablamos de formal positiva es cuando ya tenemos un marco, digamos, legal, regulatorio, normativo, que abarca, digamos, todo lo que es las actividades mineras, concesiones de exploración, concesiones de explotación, concesiones de plantas de beneficio, etcétera. También habla del dominio público, habla también de lo que tiene que ver la parte fiscal del derecho minero o tributario. También ahora, o sea, lo que te estoy diciendo es básicamente lo que ese marco regulatorio, en este caso la ley 146-71, abarca de manera, digamos, de manera ampliada. Y también aspectos que tienen que ver con con el medio ambiente como tal. Me faltó decirte que en la Constitución del 1963 es que se habla por primera vez de bienes de dominio público. Interesante. Que se habla por primera vez de bienes de dominio público. Entonces, nada, ahí es que podemos decir de manera, reiterándote nuevamente, que de manera formal positiva, pues podemos hablar de derecho minero. Ahora, desde una perspectiva histórica, desde Desde que somos isla. Desde que somos isla. Desde que di en el primer Picasso. Desde que dieron el primer Picasso, están sacando oro, como dicen. Pero tú sabes que hay siempre como un choque, no sé, quizás tal vez por desconocimiento, porque ni siquiera uno que está en el ámbito jurídico ni del derecho como que se preocupa como por ese tipo de cosas. Claro. Que al final de cuentas resultan ser tan trascendentes Claro. porque tienen que ver con el medio ambiente, con los recursos naturales, etcétera. Y usualmente se asocia a la minería como con destrucción, con una depredación de los bienes naturales y de los recursos. Desde tu perspectiva tal vez práctica o lo que tú conoces, ¿a qué tú atribuirías eso y qué tan cierto pudiera ser ese argumento o esa visión popular que se tiene? Mira, déjame decirte que realmente la minería, si bien, digamos, es una explotación y que por lo tanto, digamos que las actividades conlleva, digamos, algún tipo de contaminación, te puedo decir que esa reticencia que se tiene en contra de la minería básicamente es por una falta, digamos, de conocimiento de lo que son las actividades mineras. Porque lo primero te puedo decir que la misma ley 146-71 establece que el concesionario que quiera explotar un yacimiento minero tiene que contar con un estudio de impacto medioambiental. Y eso es apoyado inclusive con la misma ley 64-00. ¿Y quiénes hacen ese estudio de impacto medioambiental? Medio ambiente. Okay. Avalado, o sea, estamos hablando de que no es, o sea, avalado por medio ambiente, pero al final estamos hablando que es un estudio bien sustancial, estructurado. Sí, bien estructurado, donde dice cuál sería el impacto de esa explotación minera. Entonces, realmente, digamos,
Anteriormente sí hubo algunos descuidos por parte del Estado en la explotación, más que todo en Cotuí, en esa reserva fiscal Montenegro, que anteriormente tenía la Rosario Dominicano, que es una institución estatal. Pero actualmente todas las concesiones mineras y todas las instituciones, cualquier empresa que quiera hacer una explotación minera tiene que respetar el medio ambiente y por lo tanto también tener ese estudio de impacto medioambiental. Pero si no me equivoco también, o sea, porque la gente desconoce y lo que pasa con la minería es que es muy visual, Sí. porque obviamente donde logran obtener un permiso, van a sacar material hasta que no quede. Por lo tanto, la gente se sorprende, por ejemplo, donde ve una montaña y deja de verla. Entonces dice, no, porque se destruye. Pero si no me equivoco, nada más como el 1% de las solicitudes para explotación minera son las que se aprueban. O sea que no es tan fácil como la gente puede imaginarse. No, no es tan fácil porque primero precisarte lo siguiente. Como decíamos, dentro de una concesión minera, el Estado es el dueño de esos yacimientos mineros, de esos recursos naturales como tal. Y el artículo 1 de la ley 146-71 te establece que el Estado es el dueño de los recursos, de los yacimientos mineros que están dentro del subsuelo y el suelo. Okay. Entonces, ¿qué te quiero yo decir con eso? Que al final el Estado es el interesado en que la empresa que vaya a explotar ese yacimiento cuente con las condiciones técnicas y también con las condiciones económicas. O sea, con eso te quiero decir que no todo el mundo puede hacerse de una concesión minera. No. Tú tienes que presentar realmente las credenciales para yo como Estado decirte a ti, mira, tú cuentas con esas condiciones realmente. Mira, ven. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las credenciales que se necesitan? Las credenciales, por ejemplo, primero, de que tú seas una persona moral. Okay. Segundo, por ejemplo, que tú cuentes con el expertise técnico, el expertise técnico, y aparte de eso, de que tú tengas solvencia económica para hacer la explotación, porque al final el yacimiento minero es propiedad del Estado. Y en este caso, yo como Estado te voy a entregar en concesión un bien que al final es mío. Entonces, yo necesito de que, como tú y yo somos, digamos, en este caso, socios, claro, que tú realmente vaya a explotar el yacimiento minero. Entonces, o sea, en buen dominicano tiene que tener una mina de cuarto. Porque el Estado no pone un peso para ningún tipo de instalación ni nada. Sí. No, es que al final yo sí te estoy poniendo lo más preciado. Que el material. Que es exactamente, que son esos recursos minerales. Entonces, al final, yo te reitero, yo como Estado tengo que tener la certeza de que realmente tú vayas a hacer la explotación de manera adecuada y que me represente a mí, digamos, beneficios. A eso iba. ¿Hay algo que regule cuál sería la cantidad de beneficios o cuál sería la mecánica específica para determinar qué porcentaje le debería de quedar al Estado y qué porcentaje le debería de quedar a la empresa o a la persona que se le excedió la concepción de... Sí, claro que sí. Mira, la misma ley te habla del tema de la tributación y te dice que hay tres formas del concesionario, o vamos a decir la obligatoriedad que tiene el concesionario para pagar esos tributos. Son tres formas. La primera es a través de una patente minera, que es básicamente que el Estado, en función de las hectáreas que le da a ese concesionario, el concesionario evidentemente tiene que pagar un monto específico y eso lo establece la misma ley. Eso como para el derecho para explotar. Okay. Lo segundo es la regalía, una regalía que le dicen así mismo, regalía minera, que en este caso es en función de esa exportación que puede hacer el concesionario con respecto a los recursos explotados en sí, tiene que pagar 1%, que equivale a un 5%, y eso lo establece la misma ley. Okay. Pero también, aparte de eso, está el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que lo establece la misma normativa, la 146-71, y estamos hablando que básicamente es un 40% normal. Entonces, está estipulado lo que realmente un concesionario puede pagar. Ahora bien,
Eso estamos hablando en base a los concesionarios que son evaluados por el Estado. Es decir, yo como concesionario ubiqué un terreno o digamos ya ese terreno se encuentra determinado como un terreno que tiene vocación minera. Yo hago la solicitud a la institución correspondiente, en este caso la Dirección General de Minería, y yo le digo a la Dirección General de Minería que yo cumplo con las condiciones, digamos, técnicas y económicas. Luego entonces la Dirección General de Minería lo eleva, digamos, al Ministerio de Energía y Minas, que es el que realiza ya el dictamen final o el acto administrativo de final. Esas son las concesiones que son evaluadas, pero el Estado también, en función de lo que dice el artículo 17 de la Constitución, puede también otorgar en concesión a través de contratos, que son contratos mineros. Y evidentemente esos contratos mineros se le pudiera decir también que son, digamos, concesiones, porque al final el Estado también, el concesionario se adhiere. Es un contrato de adhesión prácticamente. Y yo te digo, mira, estas son mis condiciones, yo voy a darte en concesión esta reserva fiscal y tú vas a explotar conforme a mis requisitos como tal. Por ejemplo, en el caso de la Barry tiene... Para allá iba, si queremos hablar de la Barry. ¿Cuál es el tema? No, pues yo te digo una cosa. Yo, en verdad, o sea, yo estoy perdida, pero como que la Barry la han satanizado, no sé qué, no sé cuánto. Y uno se encuentra en una posición que realmente no sabe qué tan cierto es lo que la percepción popular puede percibir real de eso y qué es lo que en realidad está ocurriendo con ese tema. Se ha satanizado que están contaminando ríos, que están depredando el medio ambiente, que no sé qué, que han dejado a la gente. Que se es que la Barry tiene su historial, tienen su historial. ¿Cómo así? Cuéntanos el historial. Yo te decía que realmente ha habido yo digo que un descuido del Estado como tal en explicar de manera meridiana realmente cuáles son los procesos mineros y en qué punto, digamos, de la explotación de la Reserva Fiscal Montenegro que se encuentra en Cotuí entró Barrigo. Okay. Porque ciertamente, digamos que había cierta contaminación en ese momento, pero esa Reserva Fiscal Montenegro en su momento estaba siendo gestionada por la Rosario Dominicana. O sea, era la Rosario Dominicana. Entonces, evidentemente que no podemos decir que en ese momento que no estuvo la Barry entra después del 2002, que adquiere los derechos de Placerdón, no se le puede decir que esa contaminación que se tuvo en ese momento era totalmente culpa de la Barrigol. O sea, lo que yo te digo es que al final... Pero, discúlpame, la empresa anterior, ¿cuánto tiempo tenía que no estaba en funcionamiento antes de llegar la Barry? La Rosario Dominicana inició en el 1978 y luego pasando de un proceso, estamos hablando de que esa Reserva Fiscal Montenegro la tenía Placerdón y Barrigol es el que adquiere esos derechos de Placerdón. O sea, Placerdón en el 2002... es que adquiere esos derechos de la Reserva Fiscal Montenegro y en el 2006 es que entra Barrigol en ese momento. O sea, lo que te quiero decir que realmente si hubo contaminación previo a entrar a la Barry realmente no tiene, digamos, la culpa de la contaminación, ¿por qué materiales? También, no es por cianuro. Hay que partir de que si se supone que para que te den el concesionario tú tienes que hacer un estudio medioambiental. Claro. Se supone que en el momento en el que la Barry entra, debió de hacerse ese estudio y debió de determinarse cuál era el nivel de contaminación real que existía y qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, sí. No, y lo hizo realmente. Inclusive hubo un proceso de remediación. Pero el Estado, en función de lo que dice el SEA, era el encargado de realizar ese estudio de remediación ambiental. ¿Qué dice ese proceso de remediación ambiental? ¿Qué dice ese proceso de remediación ambiental? Bueno, que si habían ciertos materiales, como el que tú mencionaste, pues entonces hay un proceso de remediación. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, al final, previo a cualquier explotación minera, tú tienes que tener un estudio de impacto medioambiental y también un proceso de remediación. O
sea, dentro del plan operativo que tú vas a realizar dentro de un yacimiento minero, tú tienes que indicar de manera inicial cuáles son los trabajos que tú vas a realizar, dentro del desarrollo también de la explotación minera, pero también luego que tú termines, ¿Qué va a hacer para qué resolver? vas a hacer para tú poder entonces remediar a nivel medioambiental. Y eso evidentemente que me imagino que que lo debe tener la barra. Y lo que yo quiero significar y subrayar en este aspecto, que no podemos atribuirle todo a la Específicamente a la barra. no podemos atribuirle todo a la barra, porque seríamos realmente injustos con esa situación. Vuelvo a lo que te digo, o sea, al final es un tema de explicación, es un tema de tú concientizar a las personas, porque al final la explotación minera es un tema que obedece a un interés general. Cuando te digo que obedece a un interés general, por eso es que se determina que esos recursos naturales son bienes demaniales. O sea, al final, los beneficios que genera la minería son necesarios para temas de Estado, lo que te quiero decir, en inversión de Estado, etcétera y demás. Y por eso es que fundamentalmente a la población hay que concientizarlo de saber cuáles son los beneficios de la minería como tal, y también cuáles son los procesos que se dan en el marco de una concesión minera. Ok. Tenemos dos voz en off, dos producciones. Dime, niña. Ok, hola, soy la voz en off hoy. Sí, Oye, ahora soy la voz en off. Claro, no hay que saludar. Ah. Entonces, usted me ha dicho del proceso de remediación ambiental que No obviamente... se te entiende, mi amor, habla más despacio. Usted me ha dicho que obviamente deben de tener un plan de remediación ambiental que van a implementar una vez acaben la extracción. Sin embargo, el asunto que tiene el tema en boca de todo el mundo hoy en día no es tanto el daño que ya se ha hecho, sino el daño que se pretende hacer con la famosa presa de cola, que ellos dicen que sí, que es necesario, y es cierto que es necesario. Es necesario para poder continuar con la excavación, es decir, para llevar la excavación un poco más profundo. Entonces, el punto que la comunidad tiene, la comunidad que vive en la zona aledaña, con esto es que ellos dicen, bueno, ya se ha hecho mucho, es decir, ya se ha hecho mucho daño, ya se ha sacado mucho de lo que se pretendía sacar. Vale la pena ciertamente continuar sacando y dañar más el medio ambiente. No es mejor ya conformarse. Entonces, ese es el asunto. Entonces, mi duda es qué tanto daño puede causar la susodicha presa de cola y qué tan cierto es que esto es necesario para poder continuar. Tú no hablas más, ya, ¿verdad? Bien. No, mira, apágale el micrófono y para No, la... hizo una pregunta capicúa. No, él hizo una pregunta, una anécdota, Una comentario, anécdota, su opinión no. personal, todo. Yo creo que ya no debe hacer otra No, pregunta. no va. Cierra el micrófono. Mira, realmente la presa de cola siempre son necesarios para para la explotación minera como tal. O sea, eso es parte en sí en el marco de una concesión minera, porque al final en esa presa de cola evidentemente es que se vierten, algunas sustancias que no son tan amigables con el medio ambiente. Para la Reserva Fiscal Montenegro, que es la que opera Barri, es una reserva que todavía tiene vida útil. Vida útil. Pero para poder seguir desarrollando o, seguir explotando en esa Reserva Fiscal Montenegro, evidentemente que se necesita una presa de cola. O sea, es necesario como tal. Ahora, volvemos a lo que yo te decía. Una explotación minera debe tener un estudio de impacto medioambiental. Al final no es la Barri que va a determinar si realmente es factible o no realizar la explotación. Es el estudio de impacto medioambiental. Entonces, lo que hay que verificar realmente es que ese estudio arroje los resultados o que determine si es factible esa explotación y también construir una nueva presa de cola en esa Explícale al público televidente, radio escucha, ¿qué es una presa de cola? Una presa de cola, como dije, es básicamente el lugar dentro de una concesión de explotación donde van, luego de hacer el proceso de minado, etcétera, además, van ciertas sustancias que sí no son amigables con el medio ambiente. Y esa presa de cola es básicamente
un espacio así El vertedero, el como una vertedero. presa, no lo llamen tan así, pero, Pero, realmente- llegando. Para que la gente tenga pero una idea. realmente sí, una presa donde hay agua, etcétera. La minería no sobrevive sin el agua. Realmente es necesaria el agua. Inclusive la ley establece ahí de las aguas fluviales. Son necesarias para el tema de los procesos del minado, etcétera, y de la explotación. Entonces, en definitiva, lo que quiero establecer es que la presa de Cola, en el marco de la explotación que eventualmente pudiera hacer Barry, si un estudio de impacto medioambiental arroja la factibilidad de eso, pues nosotros no podemos estar opuestos a que realmente se realice esa explotación. ¿Tú sabes qué es lo que Vamos a pasa, llegar al Raúl? punto No, de porque disidencia. sí, Y ya ya yo sabía que él iba a la decir disidencia eso. va a llegar. Ya yo Pues, sabía, yo es que sabía. el problema está en cómo se han llevado los procesos hasta ahora. Tenemos desde cómo se aprobó el contrato de la Barry, a cómo se modificó el contrato de la Barry, a los préstamos que nos ha hecho la Barry, que nosotros le pagamos cuando ya supuestamente ya han sacado la cantidad estipulada. Entonces, hay demasiada controversia, tú sabes, para que ahora la gente entienda, como, un estudio medioambiental dijo tal cosa y lo vamos a creer. El problema es cómo se llevan los procesos. Que si hubiese transparencia, obviamente la gente lo cogiera variado, pero no hay transparencia. Entonces, aunque tengan la razón, ¿cómo hacer que la gente lo entienda? Básicamente, como yo te dije, de concientizar a la población. Yo no me quiero adentrar, porque como te dije, no me quiero adentrar tan directo en los procesos ahora mismo que está llevando el Ministerio de Energía y Minas, Claro. la Dirección General de Minería, los esfuerzos que está haciendo también, se está haciendo a nivel estatal, pero básicamente es concientizar a la población, concientizar de los procesos mineros, cómo son llevados, y yo pienso también que Barry en su momento lo ha realizado, pero de parte del Estado, yo digo que ha existido ahí una omisión, una falta, claro. Una falta, una omisión. Claro. Porque mira cómo, inclusive, tú vas a Cotuí, tú vas al área más importante donde se está explotando y tú hablas de minería y quizás no entiendan lo que es la minería. Entonces, yo pienso que es un tema didáctico, es un tema de expresarle y de darle a entender a la gente cómo es que se realiza, cómo es que se lleva a cabo el proceso de explotación. Entonces, como te decía, o sea, la misma ley 146-71 establece claramente que las explotaciones mineras tienen que ser cónsonas con el medio ambiente. O sea, no puede estar de espalda al medio ambiente. Yo creo que un aspecto interesante realmente sería concientizar a la población, pero desde un punto de vista de la enseñanza práctica. Claro, claro. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros estemos aquí hablando del proceso minero, de lo que se tiene que hacer, de un estudio medioambiental que tal vez la mayoría de las personas que nos están escuchando no entienden y no lo van a entender jamás lo que es ni lo que significa, sino como de tratar de coger ejemplos que han progresado o que han tenido éxito, Claro. y hacer un análisis de decir, mira, esto en su momento se vio de esta manera y por lo mismo que establece la propia ley, luego de que pasó la concepción, entonces se reeducó, o sea, se hizo las instancias que se debieron de hacer para que el medio ambiente, aunque fue afectado, pudiera resurgir nuevamente. Claro. Porque visualmente no deja de ser chocante Claro. tú ver ese tipo de cosas, y sobre todo cuando la percepción general que se tiene Claro. es de que el Estado o nosotros como dominicanos no estamos ni siquiera siendo retribuidos de la forma adecuada. Claro. Lo que se ve como que nos están cambiando espejito por oro Espejito otra vez. por oro y Que lo seguimos están en cambiando. de la Exactamente. colonización. Entonces ahí es un poco complicado. Déjame decirte que un ejemplo de la importancia de la minería, nosotros lo pudimos ver después de la pandemia. La pandemia fue 2019 y si no hubiese sido por ese aporte significativo de la minería en términos económicos, te estoy diciendo, nosotros hubiésemos tenido un problema estatal a nivel económico. Y eso lo ha dicho en innumerables ocasiones el Ministerio de Energía y Minas, el Estado como tal. O sea, la minería es necesaria. Pero te tengo una pregunta interesantísima, ya que tocaste el tema de Viene la pregunta, pandemia. busca Viene pie. pregunta. Y sí es importante,
Pero también es importante decir que el oro vale 5 veces más de lo que varía en el 2019. Sí, ha subido totalmente. ¿Se ha hecho algún cambio? Menos. ¿Se ha hecho algún cambio, por ejemplo, en el contrato con la Barry? Porque al final yo entiendo que como se cambió anteriormente, se puede volver a cambiar para tener mejores beneficios, porque Tú sabes que el tema, por el principio de seguridad jurídica. Seguridad jurídica hay un principio de tema ahí. Hay un seguridad tema. jurídica y estabilidad jurídica. Claro. Nosotros también no podemos, ante cualquier situación, Venía a que cambiar se las reglas del presente, juego. cambiar las reglas de Claro. juego. Porque entonces a nivel internacional nosotros nos veríamos como, no quiero decir gallo loco, Pero gallo loco. pero van a decir, Galla loqueando. van a decir, mira, República Dominicana No se puede. vaya a hacer negocio, que eso ellos ante cualquier situación, mira, te dicen, echa eso para atrás. Entonces, realmente no sería tan factible. Claro, naturalmente que ahora, sí lo que sí lo que te puedo decir realmente, que a medida que va pasando el tiempo y la Barry ahora mismo, porque ahora mismo la Barry tiene una situación que ha mermado, digamos, su producción, y eso es efectivamente porque necesita también la ampliación de la presa de Cora. Y eso lo han dicho en reiteradas ocasiones, de que a medida que va pasando el tiempo nosotros estamos perdiendo, digamos, dinero. Pero me pueden preguntar otra cosa. Sí. Vamos a hablar de, Bueno, de Barry solamente. bueno, Raúl, Es que yo... no, eso es lo que está No, picando. no, pero hay algo que yo escuché cuando te presentaron Sí. de tu currículum que me llamó poderosamente la atención. Sí, ¿Estudiaste energía nuclear? sí. Mi pregunta es, ¿de dónde te surgió eso? Si aquí se va la luz, usamos vela, o sea, energía nuclear. Mira, yo tengo estudios, o sea, no fue que hice una especialidad en derecho nuclear, pero sí yo tengo estudios en derecho nuclear y me he estado formando y me formé en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Si tú quieres podemos hablar también de lo que es el derecho nuclear, que para mí Aquí es existe eso. súper interesante. Hay aplicaciones, Pregunto por... aplicaciones en el ámbito de lo nuclear, de las radiaciones ionizantes, en materia, por ejemplo, en medicina, se aplica bastante. Pero aquí... En radiología. Claro, Ah, claro. Háblanos de eso porque mi amor me... Claro. Pañales. Aquí. En medicina, o sea, nosotros tenemos una gran experiencia a nivel de aplicaciones médicas. También tenemos en el área industrial, nosotros tenemos también, básicamente, el derecho nuclear es el derecho que se encarga de regular las relaciones de las aplicaciones ionizantes, o sea, de esas radiaciones ionizantes. Entonces, ciertamente sí, aquí nosotros aplicamos básicamente técnicas del derecho nuclear. Tenemos un órgano regulador, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía. Y la Comisión Nacional de Energía es básicamente la que se encarga de eso, de verificar esas aplicaciones. Pero díganme ustedes que ustedes quieren saber más si quieren saber más sobre eso o seguimos en el ámbito del derecho. La voz en off, la segunda voz en Sí, off, sí. que tenía prohibido hablar en este Sí. momento. Él quiere hacer una pregunta. Sé breve, por favor, mi amor, que el tiempo en televisión es costoso. Sí. Yo nada más deseo saber para qué sirve el viceministerio de energía nuclear. Lo único que yo quiero saber. Bueno, mira, como te dije, eso es un tema... Me la pusieron Exacto. difícil. Pero yo... No, pero... En este podcast está picante porque tenemos invitados aquí, entonces hay un ambiente de... La República Dominicana es miembro fundador del Organismo tú Internacional de Energía Atómica desde el año 1957. Y ustedes saben que posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y luego de la detonación, evidentemente, Hiroshima y de Nagasaki. bombas nucleares, digamos que se realizaron ciertos controles y dentro de eso fue la conformación de ese organismo internacional de energía atómica que está adscrita a la ONU. Y nosotros desde el 1957 somos miembros de ese organismo. El Viceministerio de Energía Nuclear es sumamente importante en ese sentido porque es parte realiza, o digamos, las políticas públicas. Recuerden que el Ministerio de Energía y Minas, en función de su creación, de la Ley 113,
es el encargado de las políticas públicas en materia energética y minera. Entonces, el Viceministerio de Energía Nuclear es el encargado de las políticas en materia nuclear. Siento que me está dando cotorra. ¿Qué es lo que hace? Pero- ¿Qué es lo que hace? O sea, yo me siento perdida. ¿Te ¿Qué entiendes? es lo que hace? Sí, formamos parte de... Nosotros tenemos problemas. Aquí nosotros formamos parte de todo. Y tú no ves el resultado de nada. Y no tenemos Pero resultado de nada. lo que te digo es que claro que realiza mucho, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de las políticas públicas, por ejemplo, ¿Cuál es política nosotros somos pública? signatarios de muchos convenios, De todo. muchos convenios internacionales. Nosotros somos los más bacanos firmando Y todo. nosotros somos bastante activos en el ámbito de esas convenciones y del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque como te dije, nosotros tenemos aquí las aplicaciones en materia médica, todo lo que tiene que ver con el tema del cáncer. Nosotros, inclusive, para decirte algo, nosotros tenemos aquí un turismo médico en ese sentido. Porque ustedes, de la región, uno de los países que tiene, o sea, que son más, realmente que somos más avanzados en el ámbito Oncológico. Sí, en el ámbito del tema del cáncer somos nosotros, como país. Entonces, es lo que te digo, o sea, el Viceministerio de Energía Nuclear es fundamental para fines de esas políticas, de esa rectoría que realizan. Es como Punta Catalina, para que tú entiendas. Que no, está ahí, pero no tiene una función práctica real. En este momento yo me siento como que, ok, política pública, bla, 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 Claro. formamos parte de bla, Pero bla, que, bla, pero que se desprende. Pero que tú me dices, por ejemplo, tú me puedes preguntar, ¿y el Viceministerio de Energía? Claro, que también te lo voy a ¿Qué hace? preguntar. Hace muchísimas Mi cosas. amor, pero mira, Hace si muchísimas muchísimas cosas. Consejo para esos ministros. Lo que pasa es que yo no Tienen te voy a que precisar- yo no te voy a precisar con exactitud los trabajos que están haciendo ahí mismo, ahora mismo como tal, pero sí yo te puedo decir que cuando estuve ahí se trabajaba. Ok, en tu tiempo, en tu época, ¿qué se hacía? Bueno, en el energía nuclear, tú dices. Ajá. Bueno, pero yo te lo indiqué, o sea, recuerda que yo no trabajaba directamente en el Viceministerio de Energía Nuclear, pero sí nosotros íbamos, representábamos el país, por ejemplo, la CPPN, eso es una convención que trata sobre los materiales, o sea, física de los materiales nucleares en sí. Nosotros representábamos al país con respecto a lo que nosotros hemos aplicado de esa convención. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de que yo participé también en un workshop en Argentina sobre el derecho nuclear en la República Dominicana, y ahí también, básicamente, estableciendo, o sea, las relaciones internacionales en ese sentido y diciendo desde cuándo nosotros aplicamos protección radiológica, seguridad física, etcétera. O sea, lo que te digo es que ese viceministerio es importante en el ámbito nuclear, porque te voy a decir lo siguiente. Ustedes hablan, yo solamente ahora les he precisado del tema, por ejemplo, de medicina y del ámbito de la industria, pero ¿y la parte eléctrica nuclear? La parte eléctrica, o sea, la parte eléctrica... A mí no me Que pregunten yo que yo no sé. sabía No sé. no sabía que había aplicación aquí para eso. Claro, no, ahora mismo nosotros no podemos pensar en una planta termonuclear, por ejemplo. Ok. No podemos pensar ahora mismo la República Dominicana, la región, etcétera, básicamente por también la reticencia social que nosotros tenemos de eso. Aquí el que tú le hablas nuclear dice, Ay, piensan en los Simpsons. de una... En los Simpsons. Piensan en los Simpsons. Fácilmente sería un Homero el que van a poner. O sea, pero yo... Ahí si fuera fuerte. Piensan en los Simpsons, en el Homero, y dice, ¿quién? Llega Aquí. aquí, no. No, porque tú sabes que lo que pasa es que mucha teoría se escucha muy bien, Sí. pero la pregunta de todo el que nos está escuchando, Ah, porque tú eres pitonizo ahora, que tú sabes lo que piensa todo claro el que está sí, escuchando. ¿por qué se va la luz en República Dominicana? Ah, bueno. ¿Por qué se va la luz? O Ah, sea, bueno. tenemos preparación nuclear. Por eso Ahorita que los invitados viene la... no quieren. Ya yo entiendo por qué que los invitados no quieren venir al podcast. ya yo estoy clara, me quedo O sea, clara. que- vamos a hablar ahora de la parte Claro, o de sea, energía. si tenemos tanto... Bueno. ¿Cuál es el déficit? ¿Tú quieres Comenzamos hablar, mi minero, amor? comenzamos energía pues, nuclear y ok. ahora vamos con el tema energético. Porque en Bávaro no se va la luz. Sí, ellos son un sistema aislado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos replicar eso? ¿Por qué se va la luz? Mira, el tema de la ida de la luz, eso lo han explicado ya a nivel estatal y hay una persona con mucha capacidad. No, pero yo no lo entiendo. Explícamelo llano, No, porque no. no lo entiendo. Cuando ellos lo explican, yo no lo logro entender. Lo que pasa es que hay,
Primero tengo que explicarte el tema de la pérdida técnica y la pérdida no técnica. Sí. O sea, nosotros tenemos aquí pérdidas técnicas que tienen que ver con el tema de De cableado. cableado, etcétera. Y la Que los pérdida, cables están en malas condiciones. Sí. realmente hay... Antes había mucho nido. Recuérdate que cuando tú ¿Nido ibas de por la pájaro? calle, no, en el sentido de que eran tanto alambre que parecían que sí. nidos. Ok, ok. Y ellos han ido puliendo un poquito, eso hay que pero reconocerlo. la pérdida no técnicas son aquellas que se roban la luz, por ejemplo. Ok. Se roban la luz, para decirlo de alguna manera. Ok. No como es que se roban la luz. Se roban la luz. Se la roban. Estaba buscando una manera un poquito Di que bonita. No se la roban. Ajá. bonita, decirlo educada. Entonces, al final lo han indicado de manera muy precisa que cuando se va la luz o hay, digamos, básicamente se va la luz, es porque hay alguna situación particular, digamos, en ese sector a nivel, pudiera ser técnico, mantenimiento, etcétera, que se le estén dando a las redes como tal. Entonces, aquí nosotros no tenemos ya problema de generación. Generación es que nosotros tenemos planta suficiente y tenemos generación suficiente con respecto a la demanda, o sea que tenemos muy buena oferta de generación. O sea que lo que te quiero decir, respondiendo a tu pregunta, es que si se va la luz en algún sector o algo, Culpa del que se la roba. no, al que se la roba no, sino como lo han establecido a nivel estatal, que por alguna razón técnica, etcétera, o por alguna aplicación del Estado o alguna política del Estado en ese sentido. O sea que yo llevo años. Pues Mariel, Pero Pero muchísimo. Pero muchísimo. Porque al final. Si tú me hubieras dicho, Wow. se va la luz por culpa del que se la roba, yo te digo, Tienes razón. No, tiene razón. pero te voy a decir algo con eso. Tú sabes, eso es una excusa que Hay que suelen dejar de poner verlo. Aquí vamos a terminar hablando de todo. óyeme, derecho aeronáutico. Marítimo, Vamos, derecho marítimo. No, voy a decir, ahí no sé. Tú sabes que hay un problema con eso de que siempre suelen decir, no, que el que se roba la luz. O sea, esa situación la resolvieron en Brasil, en las favelas, que no puede entrar ni la policía. Sí, sí. Y ellos lograron resolver eso con unos... Somos un sistema distinto, Con unos, pues. pero allá es peor. Mira, cuando O sea, la gente una favela de Brasil no, yo es no puedo así. la 84, porque es el doble de la 42. O sea, allá es una locura. No, es real. Y lo resuelven. Allá resolvieron ese ¿Y problema. cómo lo resolvieron? Pusieron unos contadores. No se escuchó, pero la voz en off dijo a tiro. Sí, porque hay que traducirle. A la voz autorizada en off hay que traducirle. Ciertamente, entonces, aquí como que queremos ahogarnos en un vaso de agua siempre. O sea, todo es como tan complicado y en países peores. Ese muchacho vino a hablar de derechos Bueno, mineros, no tiene que ver con eso. Porque ahora Bueno, quiere pero- que te diga por qué te quería- Y energía. No, yo Bueno, pero no le puedo sabe. yo le puedo responder de que realmente eso conlleva una inversión cuantiosa, significativa por parte del Estado para poder nosotros, bueno, aquí hay un robo. Aquí hay un robo. Un robo. Vamos a tener que hablar de derecho penal ahora. De cómo que entonces te decía que realmente eso que tú dices es contadores, contadores que evidentemente se necesita una inversión cuantiosa a nivel estatal para poder reducir, digamos, esas pérdidas y también reducir, bueno, y también el tema del cableado, etcétera, y demás, para poder entonces mitigar ese tema de esas interrupciones que se dan. Ok. Entonces, naturalmente, eso se puede dar, pero hay que invertir, hay que gastar dinero. Ok. digamos. Ahora la pregunta interesante. Pues tú vas a seguir. Voy a hacer varias preguntas. No, porque tú no, como que estás un poco No, porque tú- dudosa, pero No, yo no estoy dudosa. Lo que pasa es que yo voy a aclarar un punto interesante. Ah, Cada ok. vez que uno invita a una gente aquí a este ¿Qué podcast, pasa? es un problema porque yo soy como el alma espiritual, Ok. como el alma bonita. Ok. Pero Daniel era el loco que vivía metiéndole cizaña a la gente haciendo preguntas a bucapié. Ok, Vino capciosa. capciosa. no era una pregunta Vino capciosa. Vino mi amor, y le dije, contrólate, que tú vas a ser suplente, no sé qué, pero te está peor. No, No, Te pero orden. lo que yo iba a hacer no era una pregunta Te capciosa, conozco, sino te conocemos. que Raúl es abogado claro. y la pregunta interesante sería la aplicación del abogado en el área minera, si solamente es para trabajar para el Estado
porque en su mayoría es para trabajar para el Estado o para empresas. Es una pregunta buena. Y en caso Y de... a ti debe interesar Claro. la pregunta. Y en caso... Ejerce de manera privada, ¿oíste? Claro. Ejerce de manera privada. Mira, ya no, tú solamente vas a tener que ver el video ahora. No, ellos solamente van a tener que ver el video. No, ellos no tengo que llamarlo porque lo mismo. Justamente esa es la pregunta, porque esa es la pregunta. Hay que llamarte porque hay que asesorarse. Hay que asesorarse. Claro. Entonces, esa es la pregunta realmente. O sea, No. Mira, a nivel minero, realmente las empresas mineras necesitan de la asistencia siempre de un abogado. Inclusive para el tema claro, de tramitaciones, digamos también temas fiscales, temas que tengan que ver con la misma empresa como tal. Y lo que te puedo decir también, que es un derecho bueno en términos económicos, es un derecho bueno, lucrativo, porque estamos hablando de empresas, como dicen en el término llano, tienen su lana. no. O sea, no. Sí, no, obviamente. Es un derecho Lucrativo. fino, que claro, y aquí hay muchas empresas. Es que las personas entienden que solamente es barrigol. Sí. Eso te iba a decir. En Hay otras. Hay tres. otras. En el país hay tres Lo que pasa grandes. es que evidentemente que la reserva más importante es la de Barrigol, porque esa es la reserva fiscal Montenegro. Pero nosotros teníamos en Bairogol aquí en su momento, que también era cerca en Monseñor Noel. Teníamos también en Gol, me fue esa. Pero tenemos muchas mineras y a nivel ya de, por ejemplo, en Barahona nosotros tenemos una explotación muy importante del Arimal, que esto es el Arimal, miren. Sí. Esto es el Arimal. Qué fino, mi amigo. O sea, nosotros tenemos explotaciones importantes. Ahora con el tema de las tierras raras en Pedernales, que también va a ser... ¿Es real ese tema? De las tierras. es real. Explícale a la audiencia. Eso, A la audiencia. ahí sí es verdad Explícale a la audiencia. que China se va a meter aquí. Es la tierra rara, que no Mira. la audiencia no entiende. Mira, las tierras raras básicamente son unos recursos estratégicos, le llaman así, recursos estratégicos, y que son minerales que realmente se pueden encontrar en cualquier lugar, pero lo que lo hace raro es cuando, digamos, hay una concentración significativa. Entonces, en ese sentido, son 17 elementos de la tabla periódica, asimismo, que son medulares e importantes para todo lo que tiene que ver ahora con el tema de la transición energética. Para los componentes electrónicos. Perfectamente. Ese muchacho hizo la tarea. Él Eso, estudió. mejor que yo. Para lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora con el ámbito militar, y todo lo que todos esos equipos que son necesarios para el ámbito militar y el desarrollo de la tecnología militar. Entonces, son minerales que no se dan en todos los lugares, porque como te dije, nosotros podemos encontrar tierras raras en menor proporción, pero para tenerlo Disponible para la extracción. Claro. Claro. Evidentemente que tienen que ser cuantiosas, significativas, para la explotación, digamos. Tiene que estar en una concentración grande, para decirlo de alguna manera. Entonces, Pedernales ya se ha dicho claramente, y eso lo ha dicho ya el gobierno, de que a grosso modo hay una cantidad significativa de tierras raras en Pedernales. Ahora, ya el proceso, etcétera, de explotación, etcétera y demás, pues entonces ya el Estado se encargará de eso. Yo no sé si esto tiene que ver con lo que estamos hablando en verdad, pero surgió, o yo vi algo así como en las redes, como del tema de petróleo. Como Sí, hay que petróleo. sitios Hay aquí petróleo. donde hay petróleo y que no sé cuánto. Eso se Sí, es va. real. Pero es en cantidades que se puedan. Sí, para la Nosotros estamos extracción. en fase de exploración. Exploración. Nosotros tenemos varias cuencas de hidrocarburos, la cuenca de Asua, la cuenca de San Pedro de Macorís, y esas cuencas anteriormente fueron inclusive a un proceso
de, de, de licitación por parte del Estado para que entonces empresas se interesaran y pudieran verificar y explorar si realmente existen yacimientos de hidrocarburos importantes aquí en la República Dominicana para subsecuentemente poder explotarla. Entonces, actualmente se está en esa fase de tema de exploración. Pero, como te dije, eso el Ministerio de Energía y Minas se encarga, Raúl, pero se encarga full de eso. si eso es real, todo eso que hemos estado hablando hasta ahora. Porque estamos hablando... No, lo que me refiere es a la tierra rara, Sí, el sí. petróleo, etcétera. ¿En cuántos años tú crees que República Dominicana pudiera pasar a un estado económico mucho más elevado y volvernos una mini Dubái con toda esta... Mira, lo que pasa es que... Si se hace bien, obviamente. Sí, lo que pasa es que nosotros necesitamos, eso lleva su tiempo, el tema de las tierras raras va a llevar su tiempo. El Estado, a través, si mal no recuerdo, del decreto 453-25, sí, creó la empresa Emidón, que es la empresa minera dominicana, y precisamente es para fines de administrar, etcétera, todo eso, todo lo que tiene que ver con el tema de las tierras raras como tal. Eso no va a llevar un tiempo. El tema de las tierras raras lleva un tiempo Me imagino. largo. Eso no va a ser, digamos, en 1 año, 2 años. Eso va a llevar... Pero 10 más o menos. No se sabe. No sabría decir. O sea que... Pero sí lo Porque que te quiere involucrar. No, porque Mira, dijo 10 años. Lo digo aquí, Ahí- el iPhone 25 va a tengo yo un costar problema $300 que llama, aquí. dice, Raúl, por todo eso tú estás diciendo que en 10 años nosotros... No sabemos. Y por eso es que justamente se está en ese proceso de verificación Claro. de la cantidad exacta que se tiene, etcétera, y demás, para entonces posteriormente ver cómo es que se va a hacer el proceso de explotación, de No, negociación, claro. pero sí yo te puedo decir lo siguiente. Si aquí, como se dice, de la cantidad de tierras raras que nosotros presumiblemente se tiene, en República Dominicana va a tener un desarrollo importante. Si lo sabemos aprovechar. Si lo sabemos aprovechar, claro. El tema de las tierras raras tiene sus riesgos a nivel medioambiental. Como por ejemplo. Por ejemplo, que la explotación de tierras raras puede traer material radioactivo, radiaciones. Pero hay muchos ejemplos de países que lo están explotando. Por ejemplo, China. Brasil también tiene una muy buena experiencia en términos de tierras raras y han podido mitigar todo eso y no han tenido ningún tipo de inconveniente. Entonces nosotros no vamos a hacer la excepción Claro que no. en ese Exacto. sentido. Claro que no. Entonces, señores, producción ya me está haciendo señas porque tú sabes. ¡Ya! Ya, mi amor. Ya. tenemos Mira, hora. Una hora pasa volando. Yo dije, A mí lo que me da risa. yo dije que eso yo iba- ustedes ven ahí, está de que no, yo estoy nervioso, que no sé cuánto. El día ahora se encuentra que es poco. No, pero yo Tenemos pensé, una hora, mi amor. yo estaba calentando el brazo ahora. Pero ahora que yo estaba calentando el brazo. Pero la invitación está abierta. Mientras no me- solamente para ti, sino que eso Para lo voy a mí. dejar como una Un- sorpresita. sí, como una cosita. una cosita Una que- cosita, pero claro, viene una cosa interesante de esta vía también. Entonces, Raúl, para ir ya culminando, algún tip, experiencia, opinión, ¿cuáles tú crees que son los retos? ¿Qué tú entiendes que a nosotros como país tal vez nos falta? O de tu experiencia, que tienes un conocimiento, ¿qué tú entiendes que sería importante rescatar para que quede en el consciente popular? Claro, mira, lo primero que te puedo decir en el ámbito minero, de que nosotros necesariamente necesitamos la modificación en sí de la ley 146-71. Tiene bastante Es tiempo. una ley antiquísima, bastante vieja y que evidentemente no responde. Pero a vamos a hacer un proyecto de ley, loco. Ya está, ya esa ley está. Ya esa ley está. Yo creo que está en el Congreso y está en el proceso. Y el Ministerio de Energía y Minas tiene muy buenos técnicos Pero en vamos ese a meterlo sentido. como asesores. No me Es tomo que- ahí. Vamos a meterlo como asesores. No hay problema. Ajá, ¿qué lo que? Yo te iba a decir una cuantas cosas que yo entendía, pero la dejamos para la asesoría. para la asesoría. Claro. Yo te iba a decir que pero mira qué bueno que me junté contigo ahora, claro. Para, Hay que meterse. claro, porque para eso ahora. Entonces, no. Esa asesoría la damos sin problema, porque al final realmente lo que necesitamos es que un marco normativo
un marco normativo que se ajuste realmente a los tiempos, a la actividad minera actual. Y como decía Noberto Bobbio, que realmente el tener un marco normativo que no responda a las necesidades actuales de una sociedad, pues eso se convierte en una traba completamente. Entonces, realmente esa es una reflexión final. Se está trabajando, porque no puedo decir que no se ha estado trabajando en la modificación de esa ley, pero realmente se hace necesario. Señores, nada, el espacio evidentemente que queda abierto para futuras invitaciones, que sé que ya... Señores, nosotros teníamos como 10 años que no nos veíamos así, pero las redes sociales son magníficas y estos espacios también sirven para fomentar la amistad. Yo estoy consciente, segura y hago el compromiso público de que Raúl va a volver la semana que viene. No, claro. Pero no por él, No, sino por él. las sorpresitas que les estaba diciendo. Es una sorpresa. Eso ya está seguro. Lo tengo que decir público para que no me salte después que no, que qué sé yo qué. Porque la sorpresa está aquí y se está riendo. La sorpresa está aquí y se está riendo. Está aquí y se está riendo. Entonces, un compromiso público para que la semana que viene no me diga no, que tienen... y ya lo dijo, ya quedó grabada su voz y todo. Entonces, nada, realmente un tema sumamente interesante. Creo que probablemente, dependiendo de si queda alguna duda, podríamos volver a tratar este tema o si no, cualquier otro que sea de interés. El espacio está abierto. Esta es tu casa, nuestra y de producción, que ya es nuestra de todos. Y nada, un placer contar con tu presencia y participación. De verdad, un tema sumamente interesante. Gracias a mi coanfitrión, segundo bate, Estrella Plus Ultra. Y nos vemos en otro episodio de su podcast Disidentes Jurídicos. Bye, gracias. Gracias.